Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Al terminar el gobierno de Carlos Saúl Menem, el panorama de la Argentina era institucionalmente y económicamente bien distinto al de principios de los 90. La Constitución era otra, las leyes electorales eran otras, la moneda era otra y la inflación, el gran problema de los argentinos, era historia. Sin embargo, la desocupación ocupaba el centro de las preocupaciones por un mercado de trabajo que no había podido adaptarse a un mercado abierto y a la globalización. También, la imagen generalizada de la política se había vuelto el de un lugar oscuro, corrupto y frívolo. Los políticos, por otra parte, seguían siendo mayoritariamente los mismos, al menos los de los tres principales candidatos presidenciales. Los próximos serán 4 años de crisis. El corset de la convertibilidad resultará tan atractivo en 1999 que era tabú para el más porteño de los cordobeses siquiera sugerir quitarlo. Y si quitarlo no era una opción, en situación de déficit y recesión, el camino fue ajustarlo. Eventualmente, y tras regreso y salida del padre de la criatura, Cavallo, el mismo gobierno no pudo resistir y con muertes en las calles el presidente presentó la renuncia, tan solo 2 años después de asumir. Para asombro y alivio, y con algo de creatividad, las instituciones del Estado no se rompieron en el colapso y tras casi 2 semanas de prueba y error presidencial, con afear puntano incluido, el exgobernador, derrotado en 1999, se puso la banda presidencial por decisión del Congreso reunido en asamblea. Pero esto no sería todo. Completar el periodo presidencial pendiente sería un camino cuesta arriba, con devaluación, licuación de deudas y una sociedad que demandaba que se vayan todos. En el episodio de hoy tenemos más presidentes entre electos, interinos y asamblearios que años de gobierno. En la banda presidencial es tiempo de Fernando de la Rúa, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez A., Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la banda presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 19 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre presidentes argentinos. Procedo en este acto a entregarle al señor Edecán mi renuncia inclinable a la presidencia de la Nación Argentina. Buenas noches, muchas gracias. ¡Viva la Argentina! Sí, viva, pero todavía no empezamos y ya nos estamos bajando. En este episodio vamos a concentrarnos en 2 presidentes, aunque en el medio vamos a tener a otros 3. Uno que se puso la banda, se fue a la playa y se sacó la banda en pocos días, y otros 2 que ni siquiera llegaron a ponérsela. Incluso no quisieron, pero ya vamos a llegar a esas semanas difíciles de diciembre, enero de 2001-2002, porque antes tenemos que pasar primero por cómo un vicepresidente renuncia a los 10 meses de asumir, una coalición se desarma, elecciones de medio término, corralito y estado de sitio. Pongámonos en situación antes de comenzar. Estamos en más o menos octubre de 1999. Hay elecciones presidenciales, la alianza por un lado y un peronismo con una grieta entre el presidente que gobierna y el candidato a presidente por el otro. Entonces, ¿quién era Fernando de la Rúa, el candidato de la alianza? Fernando de la Rúa nació en septiembre de 1937 en Córdoba. Allí cursó sus estudios secundarios en el Liceo Militar. Luego estudió abogacía en la Universidad de Córdoba. Desde joven empezó a militar en el Partido Radical, algo que venía de familia porque su padre había sido diputado provincial y ministro del gobernador Sabatini. Es un hombre de partido, Fernando, y lo que puede llamarse un político profesional. Pasó por casi todos los puestos que puedan imaginarse, arrancando como asesor del Ministerio del Interior durante el gobierno de Ilia. En 1973 fue electo senador por la capital federal, resistiendo la ola camporista. Ese mismo año fue el candidato a vicepresidente de Balbín para enfrentarse al binomio Perón-Perón. En 1976, tras el golpe, perdió su puesto de senador y se volcó a la actividad privada, donde trabajó como abogado en la empresa Bunge y Born.
Bunge-Bón, el conglomerado de los ministros de Economía de Menem que vimos en el episodio pasado. Sí, bueno, pero Bunge-Bón es mucho más que eso y estamos en los 70s, no a fines de los 80. Ay, rigor histórico, contexto, profesionalismo. Bueno, sigamos. Con el retorno de la democracia, intentó ser candidato presidencial, pero fue vencido por Alfonsín en las elecciones internas. Medio que Alfonsín lo paseó. Tras el triunfo de la UCR en 1983, pasó a ocupar nuevamente la banca de senador por Capital Federal. En 1989 se da la elección a presidente que gana Menem, pero también se elige senador por Capital. Recordemos que los senadores eran elegidos a través de electores. La cosa estaba pareja, De la Rúa fue por 2 listas y se tenía confianza. ¿Esto usted quiere decir que no sería ético que el justicialismo presente batalla en este tema? Y a un triunfo tan claro por la elección de senador, donde he ganado la elección con 150.000 votos de diferencia, el 40% de los sufragios, me parece que es claro que esto tiene que resolverse así. Ok, todo bien, Chupete, pero yo acá tengo que Vaca es el senador electo. Ah, sí, De la Rúa perdió su banca de senador en el colegio electoral por la alianza entre el justicialismo y la UCD. Igual no es que va a quedar mucho tiempo fuera del Congreso. En 1991 fue electo a diputado y en 1993 volvió al Senado. Y aquí en los 90 es donde sucede algo novedoso. El éxito de Nirvana, el grunge producen un cambio en la cultura, entonces... No, mejor dejemos que lo explique Ernesto Semán, profesor investigador de la Universidad de Bergen, que escribió un libro que se llama Educando a Fernando. Y los 90 son particularmente distintos porque De la Rúa formaba parte del área más moderada, conservadora o tradicional, digamos, del radicalismo. Dentro de ese corset, él produce una innovación o queda envuelto en una especie de innovación en el 94, cuando encabeza, o es uno de los que encabeza, la oposición dentro del UCR al Pacto de Olivos. Es decir, el personaje que llega al 97 no es solamente el tipo que representa el neobalvinismo. Es un tipo que ha construido de alguna manera un lugar entre los votantes basado en ese lugar moderado, digamos, y con fuertes distancias respecto al tipo de liderazgo de Alfonsín, sobre todo, pero que ha usado eso como plataforma para entrar en una comunicación casual, improbable, inesperada, con todo ese amplio núcleo de votantes, sobre todo en Capital Federal, que ven el Pacto de Olivos, digamos, como una especie de traición y como una especie de problema que Alfonsín produce al darle lugar al menemismo para perpetuarse. Y a De la Rúa se le abre ese otro campo que me imagino que es parte de lo que lo ayuda a llegar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Curioso, ¿no? Él se oponía a la reforma constitucional y con ese acto se convierte en una especie de depositario de buena parte de los sentimientos contra Menem. Pero a su vez, la verdad es que a la larga la reforma lo terminó beneficiando, porque gracias a esta llega a la jefatura de gobierno. Claro, tras la reforma, la Capital Federal pasó a ser ciudad autónoma y con eso la posibilidad de elegir a su jefe de gobierno. En las elecciones de 1996, De la Rúa logró casi el 40% de los votos. Al mismo tiempo, se eligieron los constituyentes legisladores de la ciudad. El corte de boleta fue muy alto y el primer lugar fue para el Frepaso, que llevaba a Graciela Fernández Meijide primera en la lista, superando incluso a la boleta de la UCR que llevaba a De la Rúa como candidato a jefe de gobierno. Esta paridad en 1996 en los partidos que se oponían al oficialismo nacional derivó en que en 1997 comenzaran los acercamientos para que eventualmente se conforme la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, una coalición integrada por la UCR y el Frepaso. Aclaremos lo más rápido posible qué es este Frepaso, que lo nombramos en el episodio pasado y ahora ya van 2 veces. Ok, vamos rápido. ¿Se acuerdan del grupo de los 8 que mencionamos al pasar en el episodio pasado? Esos diputados peronistas que no estaban de acuerdo con Menem y formaron su bloque en 1990. Bueno, crítica va, crítica viene, fueron formando su propio espacio. Para 1993 ya tenemos el Frente Grande. En 1994 se opusieron fuertemente al Pacto de Olivos y obtuvieron muy buenos resultados para la Convención Constituyente. En 1995 se juntan con el Partido País de Bordón y forman el Frepaso, Frente País Solidario, que en las elecciones presidenciales de 1995 queda en segundo lugar. Muy bien, express. Entonces, como mencionamos antes, para 1996 disputan la primacía en capital y han crecido fuertemente en áreas urbanas. En 1997 se forma la alianza. El experimento resultó exitoso, triunfando a nivel nacional, y en particular en la provincia de Buenos Aires, con el triunfo de la lista liderada por Graciela Fernández Meijide, por sobre la de Hilda Chiche Duhalde. Y De la Rúa, bueno, nuevamente está en el lugar correcto, en el momento indicado, gobernando la ciudad de Buenos Aires
con la economía nacional en piloto automático y rebotando tras el efecto tequila. Mientras gobernaba la ciudad, en su entorno se iba formando un delarruismo. Hay un delarruismo muy marcado por la cosa conservadora, un espacio muy limitado que le deja Alfonsín hasta el 89. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires construye una cosa mucho más amplia. Él suma a la gestión todo ese bagaje que él trae de la política prealfonsinista, ¿no? Adalberto, Rodríguez Varini. Son tipos que piensan el liberalismo o piensan el radicalismo como una forma de liberalismo político, pero con anclajes en lugares distintos para ver eso, ¿no? En el caso de Adalberto Rodríguez Varini, una persona cercana al integralismo católico. Y junto a eso se conecta con toda otra serie de sectores más o menos juveniles, del cual el único nombre que se me acuerdo ahora, no necesariamente representativo, es el de Hernán Lombardi. Y los hijos, todo ese grupo informal, digamos, pero que eran muy las JRR, digamos, que venían de las alas izquierdas del radicalismo de los 70, eran muy improbables miembros del delarruismo. Eso lo transforma mucho estamos hablando, el tipo se opone al pacto cuando hizo el pacto en abril del 94, y él gana la elección en el 99. Son nada. Toda esta transformación son una trayectoria de 30 años del lado de un lugar conservador muy atávico, que de alguna manera se transforma muy radicalmente, muy aceleradamente en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Llegado el momento de elegir un candidato para la elección presidencial, la UCR en la alianza no tiene otro con mejor imagen pública que De la Rúa, así que van hacia él. Para seleccionar a él o la candidata a presidente de 1999 por la alianza, se hicieron elecciones internas en las que De la Rúa se impuso a la candidata del FREPASO, Graciela Fernández Meijide. Luego de las primarias se decide la fórmula presidencial en la que Carlos Chacho Álvarez, del FREPASO, acompañaría a De la Rúa como candidato a vice. El candidato del peronismo fue Duhalde, a quien Menem le puso todas las trabas posibles para primero evitar que sea candidato y después le quitó su apoyo en la campaña. En este encono ya vamos a profundizar en un ratito. La elección de 1999 medio se convirtió en un convertibilidad o muerte. El corset económico era muy popular en la opinión pública, el bálsamo que todo lo puede, el aloe vera para solucionar todos los problemas argentinos. Claro que el aloe vera tiene espinas. Menos analogía que de botánica no sabemos nada. De la Rúa y la alianza prometían conservarla. Sostenían que con la salida de Menem, pero manteniendo el sistema, se iba a iniciar el ciclo de la producción y la inversión. La campaña de la Rúa tuvo algunas características particulares. Me parece que más allá de los entuertos que hay alrededor de la llegada de Dick Morris, que yo creo que hay roles oscuros de agencias norteamericanas, de la relación con la embajada, pero que digo, bueno, lo ponen a De la Rúa y a la campaña en contacto con una serie de recursos simbólicos y materiales, digamos, muy interesantes. El seguimiento más obsesivo de las encuestas y del candidato, la profesionalización del equipo de campaña alrededor de Luis Stulman y de todo un grupo de gente que de nuevo, improbablemente son los tipos que están armando De la Rúa y que tienen trayectorias, incluso hasta cronológicas, digamos, necesariamente distintas, paralelas, alternativas. Mucha gente, muchos de ellos, la mayoría de ellos creo, que viene del alfonsinismo. Armándole la campaña a un tipo que no representa en muchos sentidos nada de todo eso. Tiene enormes dificultades para comunicar una visión del mundo que sea atractiva para enormes mayorías. La idea de atacar la corrupción y defender la convertibilidad es en muchos sentidos el núcleo duro, la identidad fundante de lo que es el FREPASO, ¿no? Entonces le aporta eso. Es una coyuntura muy particular en la cual lo que se percibe que la sociedad puede demandar, lo que le aporta la ingeniería política de esa nueva alianza y su personalidad confluyen de manera exitosa. No es un tipo que no se da cuenta de cuáles son los conflictos que van a llegar a su presidencia, sino que es un tipo que cree que los puede controlar, digamos, con esa propuesta específica de campaña. Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre.
quiero un pueblo feliz. Lo del aburrimiento era a propósito, como para marcar un contraste con lo que había sido el gobierno de Menem y su personalidad más farandulera. El contraste entre Menem y de la Rúa iba más allá, igual que una postura política. De hecho, le preguntamos a Ernesto Seman cómo sería de la Rúa en un asado y nos contó esto. Él era una persona muy monótona, sino que expandía un espíritu en ese sentido alrededor suyo. No hubiera hecho el asado, definitivamente no hubiera hecho el asado, y hubiera hablado muy poco. Le hubiera costado mucho articular algo interesante en 1999, ¿no? Algo más sustantivo que lo que era el mensaje de la alianza. En las elecciones de octubre de 1999, la fórmula de la Rúa Álvarez obtuvo un 48% de los votos frente a la de Duhalde Palito Ortega, que obtuvo un 38%. La felicidad. Bueno, nos pasamos, dale. A pesar del triunfo, el peronismo siguió teniendo mayoría en el Senado y obtuvo la mayor parte de las gobernaciones provinciales, entre ellas la provincia de Buenos Aires, que quedó en manos de Carlos Rucauf, el hasta entonces vice de Menem. El 10 de diciembre de 1999, de la Rúa se puso la banda presidencial y junto con ella se colgó una bomba de tiempo que consistía en una economía con déficit fiscal y comercial, alto endeudamiento, recesión económica y una ley de convertibilidad que a esa altura era una ficción, en la que pocos creían, pero que continuaba siendo respaldada por el grueso de la opinión pública. Además, la situación externa no ayudaba. Las crisis financieras que se habían producido generaron una ola proteccionista y devaluaciones defensivas en todo el mundo. Todo el mundo menos acá. Menos acá, claro. La situación social también era crítica. Los niveles de desempleo y subempleo eran altísimos, los salarios cada vez más bajos y las protestas sociales iban en aumento. Así fue como el optimismo iba a desaparecer incluso antes de asumir la presidencia, como nos contó Carlos Pañi, quien estuvo ayudándonos en el episodio anterior. Y de la Rúa compra eso muy adherido a la convertibilidad, muy un peso, un dólar, y con un optimismo que lo pierde cuando ya era presidente electo y en una reunión Rodríguez Llavarini, López Murphy, Fernando de Santibáñez estaba, y creo que machinea, es decir, los economistas de lo que iba a ser su gobierno, le muestran los números, y termina con un neumotórax en el diagnóstico. Pero de la Rúa advierte, abre el paquete que le dejó Menem y vio lo que había dentro cuando ya era presidente. Entonces, el equipo estaba frente a una situación compleja, desactivar la bomba de tiempo sin poder usar las manos, y el primero que lo intentó fue José Luis Machinea. Su política buscó seguir un camino gradualista, ajuste salarial, elevación de impuestos y reducción de gastos. Eso desató un plan de lucha que tenía un nuevo líder sindical, Hugo Moyano, a la cabeza. En mayo del 2000, a los 6 meses del gobierno, se realizó el primer paro general y en julio el segundo. Con los problemas económicos y sociales recrudecieron las diferencias al interior de la coalición, que en realidad ya existían. Lo que era una coalición electoral no funcionó como coalición de gobierno. De esto hablamos con Ernesto Calvo, politólogo e investigador de la Universidad de Maryland. Ellos pensaban que era moro, o sea que pensaban que era de gobierno. Todos sabíamos que era electoral, que era una noche de pasión. Todos sabían que empezaban esa relación porque el frepaso necesitaba el radicalismo necesitaba el frepaso, pero todos pensaban que 2 años dentro del gobierno se iban a chupar al otro. Entonces nadie pensaba que esto era una alianza, sino que ambos pensaban que estratégicamente era un paso para que el otro se diera cuenta que no iba a funcionar y se metiera dentro de su propio grupo. El radicalismo pensaba que era un punto de reconstrucción y no lo fue, y el frepaso pensaba que era una vía hacia la nacionalización, tampoco lo fue. La tensión dentro de la coalición se hizo evidente en la relación entre De la Rúa y Chacho Álvarez, que arrancó bastante temprano. Fue la corrupción igualmente el tema que terminó por dividirlos. Mientras que Chacho alentaba las investigaciones por casos de corrupción contra exfuncionarios menemistas, De la Rúa prefería acordar con la oposición para que apoyen sus medidas económicas. El escándalo terminó por estallar a causa de las denuncias de sobornos pagados a senadores para que se aprobara una ley de reforma laboral. Mientras que Chacho Álvarez insistía con que se investigara el tema, De la Rúa prefería dejarlo ahí, mirar para otro lado. Encima, hizo un recambio en el gabinete que afectaba a los sectores alfonsinistas y al propio vice. Finalmente, el 6 de octubre del 2000, Chacho Álvarez renunció. En solo 24 horas, 7 renuncias en orden cronológico. Rodolfo Terraño, Nicolás Gallo, Ricardo Gilavedra, Carlos Álvarez y Alberto Flamarique. Parece que está ya por entrar Carlos Álvarez. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar
la vida institucional. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Terminando el verano, un colega que estaba muy cerca del Chacho, vamos a decir de ese modo, me dice que bueno, que ya está todo jugado, que no es sustentable y que la única pregunta es cuándo, qué es lo que tiene que definir la ruptura. El caso de las coimas en el Senado presentó una oportunidad para tratar de realizar una ruptura que fuera justificable políticamente, porque es una gran renuncia. Pero en realidad eso fue, digamos, un evento entre tantos que podrían haber disparado algo que ya estaba decidido. Antes de que ocurriera, ya internamente la decisión, creo, estaba tomada y había sido comunicada de distintas formas en los diálogos que había lateralmente. En muchos sentidos se desayunan con el efecto que tiene la renuncia de Chacho. No tienen recursos para lidiar con las consecuencias. La renuncia de Chacho tuvo un impacto negativo en los mercados, que se vio con la disparada del riesgo país y la caída de los bonos. Bueno, no solo cayeron los bonos, también lo hizo la confianza de la opinión pública en el presidente. Mientras tanto, De la Rúa quedaba cada vez más aislado, y en esto coincidieron los dos Ernestos que entrevistamos. La inercia de la recesión, el ciclo económico que se va contrayendo, la presión cambiaria, y la renuncia de Chacho me parece que hacen que el del arruismo se vaya autocentrando en sus facetas más problemáticas y más limitadas políticamente, con incapacidad para llevarlas adelante. Creo que no era un presidente mezquino y sin embargo tuvo un gobierno extraordinariamente mezquino desde el punto de vista de sus vínculos políticos, de sus relaciones políticas y de lo mucho que terminó encerrándose dentro de su grupo más burocrático, dentro de su gabinete, dentro de sus... creo que él se aisló y quedó solo antes de que fuera abandonado. Este aislamiento se vio en el Congreso, donde el bloque del Frepaso se disgregó y el de la UCR apoyaba cada vez menos al presidente. Alfonsín comenzó a sugerir la posibilidad de establecer un gobierno de unidad nacional con el dualdismo para abandonar el 1 a 1. Mientras tanto, en marzo del 2001, Machinea renunció y fue reemplazado por Ricardo López Murphy, que quiso aplicar un drástico ajuste fiscal que fue muy resistido tanto por los sindicatos como por los sectores juveniles universitarios que no querían que se achicara el presupuesto de las universidades nacionales. Sí, por eso duró bastante poco, solo 16 días. Ahí fue cuando apareció un ministro que ya vimos en el episodio anterior, Domingo Cavallo. Cavallo intentó diversas medidas a lo largo del 2001. Ninguna le dio mucho resultado. Una de ellas fue la de lograr el déficit cero, que implicaba recortes de sueldos y jubilaciones. También congeló las transferencias a las provincias que empezaban a emitir bonos propios para pagar deudas y hasta los sueldos de la administración pública, patagones. Las consecuencias sociales fueron una mayor desocupación, que ya llegaba al 19%, y mayor pobreza, que estaba en un 35%. Otra medida tomada por Cavallo fue el famoso megacanje, es decir, pidió más plazo para el pago de la deuda, pero esto implicaba obviamente que suban los intereses. En ese contexto llegaron las elecciones de octubre que mostraron que la situación no daba para más. Audio Calvo, elección 2001. Creo que las elecciones del 2001 mostraron exactamente el estado de la coalición en una economía en crisis. Argentina es un país donde nada tiene más efecto entre los votantes que el estado de la economía. No hay ni clientelismo, ni afinidad ideológica, ni identificación partidaria, ni ninguna otra variable que defina tanto como la economía. La economía venía cayendo en picada, el radicalismo había sufrido por esa caída en picada porque estaba de nuevo en una lucha interna muy complicada. En distintos lugares del Estado venían pedidos de emergencia para encontrar soluciones que pudieran revitalizar la campaña, porque la campaña estaba totalmente a la deriva. De la Rúa estaba muy preocupado con la interna del radicalismo y prestándole muy poca atención a lo que estaba pasando nacionalmente. Con lo cual, cuando llegó la elección del 2001 y hubo un derretimiento de la alianza como opción política, nadie se sorprendió. Y hay que notar que la crisis del 2001, en el momento en que la elección del 2001, antes de que cierre la alianza, como crisis no se veía tan seria como la hiperinflación de Alfonsín. Y sin embargo, uno sabía que Angelos tenía mucha más oportunidad política de hacer una buena elección que nada de lo que viniera dentro de la alianza. Entonces, creo que en parte era el nivel de disolución política que uno veía de esa, digamos, coalición inestable.
Los resultados de la elección fueron bastante gráficos. La Alianza obtuvo el 16,9% de los votos y el PJ el 26,6%, pero el dato importante es el de los votos en blanco y nulos. Mientras que el voto en blanco llegó al 9,4%, los nulos fueron del 12,5% y la abstención llegó al 24%. Se inició así el naufragio del gobierno. A partir de la elección intermedia se produce una situación de vacío institucional y vacío político enorme. Entonces, todos los gobernadores que estuvieron jugando el voto del blindaje, el intento por votar el bono educativo, todo lo que se estuvo haciendo para tratar de sostener un gobierno que estaba a la deriva, a partir de la elección intermedia es insostenible. Se sabe que el gobierno ya no le dan los números, se sabe que la economía va en una crisis, se sabe que la Rúa está muy aislado y entonces empieza la lucha interna del peronismo entre si alinear o no alinear. Y entre, digamos, en qué punto uno decide que lo que se perdió es irrecuperable y entonces hay que buscar independencia. Claro, ahí viene esa ambigüedad de si el peronismo tiró a De la Rúa o no. Lo que el peronismo hizo fue básicamente decir no puedo poner más cheques. Dejó de firmar los cheques. Claro, cuando el único sostén que había del gobierno en ese momento es la oposición, el dejar de firmar los cheques es básicamente decirle al gobierno, digamos, decidí hasta cuándo podés seguir en esto. Entonces tenemos vacío institucional y falta de plata. Y un contexto internacional enrarecido por el ataque terrorista a las Torres Gemelas. Este mundo había cambiado. Los 2 meses que siguieron a la elección de medio término con la derrota clara del gobierno, la gente votando en blanco o anulando su voto con salames y fotos de Bart Simpson, fueron de una aceleración de los tiempos. En noviembre de 2001, luego de una corrida bancaria, se impusieron restricciones para retirar dinero en efectivo de los bancos. El FMI anunció el envío de una misión para revisar las cuentas locales. Menem, que estaba preso, fue liberado y reasumió la conducción del PJ. Esto produjo que no haya un interlocutor claro en la oposición. Nuevamente resurgía la batalla entre Duhalde y Menem. El 1 de diciembre se anunció el corralito, un límite a la extracción de dinero de 250 pesos por semana. Esta bancarización forzosa y repentina de una economía que se manejaba en buena parte en negro causó estragos. La gente no tenía dinero físico para moverse. El 6 de diciembre, el FMI decide formalmente no desembolsar más préstamos. A esto se pliega el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En ese aislamiento económico, los acontecimientos se aceleraron, y a mediados de diciembre empezaron los saqueos a los supermercados y las movilizaciones. En este contexto, el 19 de diciembre de 2001, De la Rúa llamó a un acuerdo patriótico buscando el apoyo del PJ. Este apoyo no se iba a dar. Además, decretó el estado de sitio. Esto, más que aplacar las movilizaciones, las multiplicó. Las cacerolas empezaron a sonar en la tarde-noche y las protestas callejeras derivaron en represión policial. En las jornadas del 19 y 20 de diciembre, la situación terminó con decenas de muertos en todo el país y miles de heridos. Señores, perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Sin ningún apoyo, ni siquiera de su propio partido, De la Rúa presentó su renuncia el 20 de diciembre de 2001. Muchos hablan de los saqueos, de cómo se me define el 2001 y de los sacudones políticos que estaba viendo en los distintos planos. Pero en realidad saqueos, sacudones, inestabilidades en las provincias, había tenido Alfonsín antes de que terminara anticipadamente, había tenido Menem mucho, todos los piquetes. El grado de conflictividad argentina es muy alta. Lo que lo tira en diciembre de la Rúa no son los saqueos, es la certeza que tiene en ese momento el gobierno de que no puede manejar la economía. No es la protesta social. La protesta social es un epifenómeno, está pasando al mismo tiempo que el gobierno llega a diciembre y sabe que no tiene los números económicos para poder gobernar. Y lo saben ellos, lo saben los gobernadores, el país está lleno de cuasimonedas, la situación es económicamente insostenible y ahí De la Rúa decide abandonar el gobierno. Lo del helicóptero es más una metáfora que una realidad, ahí la decisión política no es ser empujado por lo que está pasando en la calle. Yo creo que De la Rúa lo tira la economía y la calle está simplemente ahí en eclosión al mismo tiempo. Bueno, y ahora con la renuncia de la Rúa damos apertura al Sucesión Fest. Al no haber vice, asumió como presidente interino o, formalmente, presidente provisional del Honorable Senado de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo, Ramón Puerta, del Partido Justicialista, que había asumido su banca de senador tan solo 10 días antes. Lo he dicho insistentemente, cuando me tocó ser electo como presidente provisional del Senado,
dije que no venía en aras de un golpe institucional, muchos hablaron de esto, sino al contrario, a fortalecer las instituciones. El justicialismo fue votado el 14 de octubre y no se podía hacer el distraído con asumir responsabilidades. Quedó demasiado claro que bienvenido sea que el justicialismo haya asumido estas responsabilidades, pero que yo no venía en la búsqueda del cargo de nadie que no me confiera a mí. El hecho de ponerme la banda solamente tiene que venir por el voto de la gente, por el voto del pueblo. Yo no acepto la decisión en una un pequeño cenáculo, por más representativo que sea ese cenáculo. Entonces, Puerta no quiere ejercer el cargo si solo es elegido por los representantes del pueblo. Luego de esas 48 horas y mucha rosca, zancadillas, rumores, supuestas traiciones y otros etcétera, la Asamblea Legislativa eligió a Adolfo Rodríguez Sá, gobernador de San Luis, como presidente. Entonces, ficha técnica de Adolfo Rodríguez Sá. A ver. Nació el 25 de julio de 1947 en el seno de una tradicional familia puntana con una larga historia en la política de su provincia. Ya en 1973, con 26 años, fue diputado provincial y tras el retorno a la democracia, con tan solo 36 años, fue elegido gobernador de su provincia, cargo que ejerció hasta el 23 de diciembre de 2001 cuando asume la presidencia. El Adolfo estuvo 8 días en el cargo, poco tiempo, bastante menos que los supuestos 60 días que debía ejercer hasta un nuevo llamado a elecciones. Esos 8 días le sobraron para declarar el default, anunciar una nueva moneda y dar a entender que había llegado para quedarse, que lo de los 60 días podía ser solo una sugerencia. Por eso pronto perdió el apoyo de la débil coalición legislativa que lo sostenía. Abandonado, literalmente a su suerte en la residencia de verano de Chapadmalal, vuelo mediante a San Luis, renunció el 30 de diciembre con parte de lo que quedaba de su gabinete y algunos gobernadores señalando la traición de sus compañeros peronistas. He pretendido ser quien inicie el cambio en la Argentina. Estoy seguro de haberlo logrado. Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba, que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria. Esta actitud de mezquindad y retaseo no me deja otro camino que presentar mi renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa. Hay que pensar que todo esto pasó en una semana y media. Del momento en el cual se define que De la Rúa no puede sostener su administración, 18, 19, 20, hasta el momento en el cual asume Duhalde pasan 2 semanas. Y en esas 2 semanas hay muchas discusiones sobre la línea sucesoria y quién puede hacerse cargo del partido. Rodríguez Sá tiene la intención, no tiene el aparato, y Menem no es evidentemente alguien que puede volver. Entonces los sacudones que tenemos dentro del Congreso en aquel momento se define la línea sucesoria, tiene que ver con 2 paranoias del peronismo. La primera es quién tiene poder institucional para sostener el país cuando se está quemando. Y la segunda es quién lo va a hacer sin enquistarse en el poder y transformarse de nuevo en el hombre fuerte del peronismo. Por eso la decisión de Duhalde de afirmar que él no iba de ninguna forma a ser el candidato a la presidencia en el 2003 fue absolutamente esencial a que hubiera acuerdo de los gobernadores, y eso es algo que Sá no podía prometer. No solo no tenía los votos, no solamente no tenía el apoyo político, no solo no tenía la provincia de Buenos Aires para administrarla en un momento de mucha conflictividad social, tampoco le daba garantías al peronismo, las garantías que necesitaba. Entonces, de nuevo, ley de cefalía mediante, debía asumir Puerta. Pero para cuando renunció Rodríguez Sá, Puerta había renunciado a la presidencia del cuerpo aduciendo motivos de salud. Es por eso que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, tras algún ida y vuelta, porque a la presidencia no se puede renunciar por tele, se convirtió en presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en ejercicio del Poder Ejecutivo. Nuevamente se convocó a asamblea para elegir un nuevo presidente. Ya era casi un deporte esto. Duhalde venía haciendo tejes y manejes desde las elecciones legislativas de octubre que lo habían llevado al Senado por la provincia de Buenos Aires. Pero este es un cargo más en una carrera política que en realidad nos viene acompañando en la banda hace bastante tiempo. ¿Quién era Duhalde? Eduardo Duhalde nació en Lomas de Zamora el 5 de octubre de 1941. Estudió abogacía en la UBA y también es notario.
Militó en las filas del peronismo y en 1974 llegó a la intendencia de Lomas de Zamora luego de que el intendente Pedro Pablo Turner fuera destituido por el Consejo y otros candidatos fueran impugnados. Duhalde fue el cuarto en cuestión. O sea, vos me estás diciendo que Duhalde asumió porque otros 4 concejales no asumieron finalmente ese cargo, casi como cuando llegó a presidente. Sí, se repite. Qué casualidad. Durante la dictadura tuvo una inmobiliaria y continuó tejiendo redes en lo que es la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Con la vuelta de la democracia, Duhalde logra, luego de las internas, volver a la intendencia de Lomas de Zamora y se convierte en referente del peronismo en su sección. Sin embargo, para 1987 sufre un par de desilusiones. Primero queda en el camino su aspiración a secundar a Cafiero en la fórmula provincial. Como ficha de cambio parece que iba a liderar la lista de diputados de la provincia, cosa que a último momento tampoco sucede. Sintiéndose traicionado por Cafiero, se convierte en una de las espadas de Menem en su proyección presidencial y su compañero de fórmula. En 1991 renuncia a la vicepresidencia y gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pero las cosas con Menem tampoco terminarían bien. El primer problema de Duhalde es que Duhalde ya se presentaba como el candidato a presidente natural en el 95, en el 94. Lo llevan al Pacto de Olivos vestido fue con la raqueta de tenis. Lo invitaron pensando que iba a jugar al tenis o al pádel. Y va de pantalones cortos en la reunión en lo de Caputo. Y ni siquiera se da cuenta de pactar ahí su propia reelección. Y ahí yo creo que a Duhalde le entra un resentimiento tremendo porque pensaba que había un turno, que ahora viene mi turno, yo tengo mi turno y me lo robaste en presencia mía. Ahí empieza todo un problema que en Duhalde se articula con una visión de la economía, es el conurbano contra la política económica de ajuste y bueno, tiene un desenlace muy malo en un conflicto a muerte entre los dos, que sobrevive ese conflicto después de la Rúa. Entonces, volvamos al agitado 1 de enero del 2002. La Asamblea decide finalmente que él será el nuevo presidente. Duhalde tenía apoyo de peronistas, radicales y lo que quedaba del Frepaso. De hecho, en su gabinete había representantes de cada una de estas fuerzas, incluso alguna continuidad de la Rúa. Al asumir, si bien en el Congreso diría que... Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Las cosas tomarían un camino diferente. La primera medida del presidente fue despedir a la convertibilidad con un beso. Fue un gusto 1 a 1, lo nuestro ya no puede seguir, no sos vos, soy yo, no me dan las cuentas para sostenerte. En un principio el dólar pasó a valer 1.40, pero rápidamente tan libre que estaba flotó y flotó superando los 3 pesos. Al mismo tiempo se congelaron los plazos fijos, el llamado corralón. También Duhalde tenía que buscar una solución para quienes habían depositado dólares o se habían endeudado en dólares. Sobre lo difícil que era esta situación nos habló Marcelo Leiras, politólogo e investigador de la Universidad de San Andrés, que va a estar con nosotros en el próximo episodio. Bueno, Duhalde heredó una crisis social, una crisis económica, una crisis fiscal y una crisis bancaria, todo eso al mismo tiempo. En ese contexto entonces Duhalde asumió la presidencia luego de que el primer presidente peronista que aspiraba a suceder a De la Rúa renunciara al cabo de 10 días. O sea, la situación era extraordinariamente difícil. Con un agregado característico de la Argentina, que es el hecho de que había un desajuste entre los créditos y las deudas. O sea, había gente que había tomado deudas en dólares y que tenía pesos para pagar esas deudas en dólares. Y todo esto había que reorganizarlo en un contexto de una devaluación de aproximadamente 40% en términos reales o un poco más, ¿no? Bueno, la verdad que era muy difícil pensar eso, ¿no? ¿Cómo haces para compensar a los acreedores y a la vez que los deudores no se sientan ahogados? Y al cabo de un año y unos pocos meses la situación estaba, por alguna magia, más o menos encaminada, ¿no? Y yo creo que parte de esa, comillas, magia tuvo que ver con 2 decisiones que, de mi punto de vista, fueron muy astutas. La primera, comprometer a los gobernadores en la elección del ministro de Economía que sucedió a Rem Srelnikov. Las medidas duras las tomó Rem Srelnikov, que a mí me parece un muy buen economista y una persona que merece una memoria histórica agradecida. La segunda, la más difícil, renunciar a participar de la elección de 2003, ¿no? Y dejarlo muy claro. Y eso como que descomprimió la situación política luego de los asesinatos de Costecchi y Santillán y permitió
encaminar la cosa, ¿no? En un contexto en el que también esto es importante, fue un gobierno con amplio respaldo parlamentario. Fue un gobierno con un funcionamiento parlamentario. Yo creo que la única presidencia desde el 83 que tuvo un gabinete compuesto de modo congruente con los apoyos parlamentarios que tenía. Lo cual es indispensable para que funcione un presidencialismo y no ocurre en Argentina con mucha frecuencia. O sea, sí, yo soy muy fan de la presidencia de Duhalde. La situación igualmente no terminó por estabilizarse. Al gobierno se le hacía difícil hacer pie entre las medidas económicas y la conflictividad social. Las medidas tomadas por Remes-Lenikov no conformaron a ahorristas y deudores que presionaban al gobierno mediante protestas o reclamos judiciales para que diera una solución al problema. Es así que, en abril, Remes-Lenikov fue reemplazado por Roberto Lavagna, que realizó una millonaria emisión de bonos para evitar una quiebra bancaria generalizada y calmar las protestas. En tal sentido, Ernesto Calvo destacó la capacidad de este gobierno de armar equipos técnicos para salir de la crisis. Creo que el peronismo, a diferencia del arruismo, y a diferencia un poco de lo que uno ve ahora con el macrismo, en general busca gente de peso político interno del partido para ocupar posiciones que necesitan, que se toman la administración en serio, por una variedad de motivos distintos. El dualdismo, así como también lo hizo Néstor Kirchner cuando asumió, se apoyó mucho en equipos técnicos para lidiar con el tema de la crisis social, para lidiar con el tema de la crisis económica, y son muy eclécticos en el tipo de recursos humanos que buscan, pero al mismo tiempo muy abiertos. Entonces, no es casualidad que Menem haya podido ir a Cavallo, o que Duhalde haya ido a Lavagna, o que, digamos, el peronismo tiene mucha flexibilidad para buscar equipos técnicos que necesita para resolver problemas, y mucho capital burocrático. Entonces, la presidencia de Duhalde fue al principio un quilombo, porque tenían que tomar muchas decisiones apuradas y varias de ellas fueron súper arriesgadas y no muy adecuadas a mi juicio, pero al mismo tiempo armó mucho capital institucional para tratar de recuperar espacios que se habían dilapidado. En el área de política social, la Chiche Duhalde estuvo muy vinculada con el armado de equipos que pudieran ocuparse de lo que después fue jefas y jefes y tratar de encontrar mecanismos para paliar la situaciones de calle, situaciones de, digamos, desempleo, todo lo que fue el resultado de la crisis social. Hubo una delegación explícita en Chiche Duhalde que en realidad después redundó en formación de equipos técnicos que fueron buenos. Igualmente, el 2002 seguía siendo un año de mucha agitación social e incertidumbre. Sectores de clase media, jubilados, estudiantes, organizaciones piqueteras, asambleas barriales, la mayoría de la sociedad civil estaba en estado permanente de movilización. El 26 de junio se produjeron los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, mencionados por Marcelo Leiras. Duhalde, apremiado por la situación, adelanta el llamado a elecciones y la entrega de poder ya no sería en diciembre del 2003, sino en mayo, y las elecciones en marzo, en 9 meses, e internas abiertas en diciembre de 2002 en 4 meses. De repente, estamos en campaña. Pero pará, eso no fue lo que pasó. Pero no lo digo yo. Eduardo, por favor. He decidido que dentro de 4 meses, a partir de hoy, los argentinos elijan en internas abiertas y democráticas sus candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Y 120 días después, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. Sabemos que este calendario no terminaría así, pero el horizonte planteado dio cierta certidumbre del camino a seguir. Además explicitó su renuncia a ser candidato, algo que no quedaba del todo claro ante la insistencia de importantes dirigentes, sobre todo del conurbano, que lo apoyaban. Pero creo que una de las decisiones de hombre de Estado más claras que él tuvo como político fue esa. Yo admiro las renuncias políticas que se hacen cuando no es necesario. Y digamos, no es para comparar Washington con 2 términos y Duhalde no presentándose, son claramente situaciones históricamente, digamos, incomparables y el nivel de importancia es muy distinto. Pero Duhalde perfectamente podría haber decidido enfrentar a Menem directamente en lugar de tratar de abrir las candidaturas y presentar a Néstor Kirchner. Podría haber maniobrado políticamente al peronismo para alinearlo, y algunos del peronismo lo querían, incluso en particular muchos de los que tenían miedo que Menem pudiera ganar la interna y terminar como presidente, porque si ganaba la interna ganaba la presidencia. Muchos estaban interesados en Duhalde para que siguiera, así que creo que la decisión esa fue estrictamente personal.
En el segundo semestre del año, las medidas de ajuste del primero comenzaban a mostrar ciertos resultados, saliendo técnicamente de la recesión, aunque globalmente fue el peor año económico con una caída del 10,9% según el INDEC. A todo esto estamos a fines del 2002. Tenemos elecciones en unos meses. ¿Cómo venimos de candidatos? Bueno, de eso tenemos que hablar. ¿Qué pasó? No tenemos partidos. ¿Cómo no tenemos partidos? ¿Y el radicalismo? Ponele, hay una lista 3 con Moró, pero los principales candidatos de ese lado van a ser Elisa Carrió desde Lari y Ricardo López Murphy también con un partido propio, Recrear. Bueno, pero el oficialismo seguro tiene algo para presentar. Duhalde no podrá ser, pero el PJ tiene una lista larguísima de candidatos seguro. Ustedes no sé si son conscientes de eso. El PJ fue proscripto. Si en la elección del 2003 no hubo PJ en la elección. Partido que se quejó de la proscripción durante toda su historia. Cada uno tenía que presentarse con un partido distinto para que no hubiera interna, pero si había interna la ganaba Menem. Con el problema que hubiera sido que la ganara Menem. Ingobernable el país. Rápidamente Menem, que era el presidente del PJ, y Adolfo Rodríguez Saá conforman frentes propios. El candidato oficial era un problema. Dicen los que saben que dicen que el presidente de Boca, Mauricio Macri, fue tentado pero dijo no. De la Sota lo dejó pasar. Reutemann vio algo que no le gustó. Y finalmente sobre el filo, Néstor Kirchner, que venía trabajando su candidatura manejada por un diputado cabalista porteño, Alberto Fernández, recibió el respaldo oficial a su candidatura por parte de Duhalde el 10 de enero del 2003. Pero eso ya es tema para el próximo episodio. La pospresidencia de nuestros protagonistas ha sido diversa y con distintos grados de actividad política. Fernando de la Rúa, luego de su renuncia, no volvió a tener margen para volver a la política. Fue procesado en diversas causas relacionadas al megacanje, al pago de coimas por la reforma laboral y a su responsabilidad por las muertes durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Murió a los 81 años, el 9 de julio del 2019. Adolfo Rodríguez Saá es actualmente senador nacional por su provincia, San Luis. Tras su presidencia fue diputado nacional, senador y parlamentario del Mercosur, además de candidato presidencial en 2003 y 2015. Eduardo Duhalde asumió a fines de 2003 como titular de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y fue candidato a presidente en el 2011. Duhalde, si bien hizo una muy buena presidencia, creo yo, salió muy debilitado de la presidencia. La memoria de Duhalde no es una memoria... El recuerdo de Duhalde no es un recuerdo feliz, no es un recuerdo prestigioso. Yo creo que es un error eso, pero salió así debilitado, entonces no era un rival muy difícil para desafiar. Les agradecemos mucho a Carlos Pañi, Marcelo Leiras, Ernesto Calvo y Ernesto Semán por participar de este episodio. Les recomendamos el libro de Ernesto Semán, Educando a Fernando, y el de Marcos Novaro, Historia de la Argentina Contemporánea. Como en todos los episodios, preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore local. Ernesto Calvo nos dijo esto. Definitivamente, supongo, Alfonsín, razones obvias, democratización, y además ocupa un lugarcito en el corazón de uno. Perón, Irigoyen, y en verdad a mí me gusta Roque Sáenz Peña por motivos personales, así que esos son los 4 que yo pondría ahí. En el Mount Rushmore siempre hay uno que no encaja muy bien con los otros. Ese para mí sería Roque Sáenz Peña, pero es un presidente para mí muy interesante. Y Ernesto Semán, esto. Bueno, difícil, ¿no? Primero digamos que Rushmore en Estados Unidos es un capricho ideológico, lo contrario de lo que deberíamos hacer los historiadores. Un historiador, por ejemplo, ahí debería haber puesto inmediatamente a Andrew Jackson, que aniquiló a la población indígena para expandir el territorio y la esclavitud, personaje central, pero que no nos gusta, obviamente. Entonces vamos a hacer nuestra propia versión, si podemos, un poco más seria. Primero, Bernardino Rivadavia. Definición cruda del soberano, representar al país ante otros y declarar o no la guerra, en su caso con Brasil. Y que desbarranca porque no sabe cómo construir poder político después de que los asentados le sueltan la mano. Un comienzo poco auspicioso y premonitorio para el poder político argentino. Dura nada y termina con un vacío. Aunque lo más interesante de él es toda su vida política previa, las reformas rivadavianas, etc. Segundo, Sarmiento. Ahí podríamos elegir a otro creador del Estado liberal moderno, Roca o Mitre, pero la omnipresencia de Sarmiento me parece que es lo que lo hace inevitable. Sarmiento piensa, preside, escribe, mata y explica ese Estado moderno con una fuerza y con una inteligencia singulares. Y Sarmiento desbarranca por esos otros, justamente, los canallas con frac, como les dice Martínez Estrada, por no haber comprendido las fuerzas sociales que ponía en marcha y que desdibujaban el ideal igualitario que había pergeñado. Tercero, Perón, obvio, no hay legado más significativo en el siglo XX para entender la democracia de masas y la relación entre política, derechos y bienestar. Y como Sarmiento, Perón también desbarranca porque no dimensiona el poder de las fuerzas sociales que pone en marcha, en su caso la clase obrera. Yo creo que lo de Perón es un intento perpetuo y muchas veces sanguinario por poner adentro de la botella el monstruo radicalizado que inventó. Yo creo que en la Argentina igualitaria le debe mucho más a los peronistas que se movilizan en su nombre que a Perón mismo.
Y por último, Alfonsín, cuyo legado se agranda en el tiempo, creo. Alfonsín llega al 83 en un momento de maduración política fantástica, ¿no? Ese paso de puntero estadista con una visión de la misión histórica que literalmente le pesa en las espaldas. Sentar las bases de una democracia estable, rechazando el terrorismo de Estado, perfeccionando las instituciones y legitimándolas en la expansión de la igualdad social y económica. Y Alfonsín desbarranca porque obstinadamente niega la otra hora que le toca, que es la de la modernización de la Argentina en términos de reducir la capacidad del Estado y de la sociedad para regular la vida económica. Y entonces su presidencia se transforma en una sucesión de retrocesos con un estallido final. Esos son mis 4, que ahora que lo veo son todas una combinación de ideales, proyectos y fracasos. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse el próximo episodio de La Banda Presidencial, cuando vamos a ver cómo se le calza la banda presidencial a un pingüino. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau. Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.